grabando predicación para Iglesia Cristiana de Adoración, culto del 1 de enero de 2023, 5, 4, 3, 2. Amados hermanos, muy buenos días, ¿verdad? Feliz año nuevo. ¿Cómo amanecieron en este primer día del 2023? En el cual yo creo que, pues, si no tuviste la oportunidad de poder hacer una revisión del 2022 en estos últimos días, para poder poner metas o poder ver qué cosas puedes cambiar tú en este año, pues yo creo que hoy es un buen día para poder hacerlo. Entonces, y el día de hoy yo quiero compartir, quiero darte a pensar en algo que probablemente tú no te has dado cuenta cuánto está afectando tu vida, y hoy te vas a dar cuenta cuánto esta virtud de la cual te quiero hablar, esta realidad de la cual te quiero hablar, puede transformar tu vida, puede hacer grandes cosas por ti y a través de ti. Pero antes, quiero que me acompañes, por favor, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das, por el milagro, Padre de la vida, porque nos permite, Señor, comenzar un año más. Este 2023, Padre bendito, queremos dejarlo en tus manos, Señor. Y antes que nada, pues confesamos que el 2022, pues lo intentamos. En muchas maneras lo intentamos, Señor, pero Padre, sabemos que en muchos momentos, Señor, nos dejamos vencer más por nuestra carne, Padre bendito, que pues por el Espíritu que está en nosotros, Señor. Y nosotros pues hemos sido los que hemos permitido esas cosas, por lo cual te pedimos perdón. Padre, y en este momento pues yo te pido, tanto para tu servidor como para todos aquellos que nos acompañan en esta mañana, que puedas abrir nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, Padre Santo, espirituales, Señor, esos ojos de fe, para que podamos seguir viendo, Padre Santo, aquellas cosas que no se ven, Padre, para poder ver con fe, Padre bendito, más allá del velo, Padre Santo. Te damos las gracias en esta mañana, quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, en esta mañana yo te quiero hablar de algo muy sencillo que se llama, y el título de esta mañana se llama Ejercitando el dominio propio. Di conmigo, ouch. Pero para eso vamos a irnos entonces a la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo del 13 al 17. Dicho sea de paso, te vas a dar cuenta que Pedro habla bastante acerca de este tema en diferentes áreas de nuestra vida. Pero si me pones, por favor, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 17. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ojo con esta palabra, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, antes de haber nacido de nuevo. Importante esto para más adelante. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ok, vamos a leer el versículo 13 desde la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Creo que es la NTV, creo que eso significa. Y dice así, si me lo pones por favor. Ok, mira cómo dice el primer versículo. Dice, en el original dice: por tanto ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, y sed sobrios. Pero en la NTV dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Entonces hacemos la interpolación: ser sobrio significa ejercitar el control propio, y el control propio no es más que el dominio propio. Antes que nada tenemos que entender que no saber o no poder detenerse, porque vamos a ver que tiene mucho que ver con el saber decir no y el saber decir sí, ¿verdad? Pero más que todo el saber decir no. Entonces tenemos que entender, tenemos que saber el nivel de daño que causa en nuestras vidas cuando nosotros no podemos detenernos, ¿verdad? Y esto es lo que provoca, y ya te ha pasado, son los fracasos, decepciones y frustraciones. ¿Por qué no pude detenerme? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no me pude detener? ¿Verdad? Y una cosa que tenemos que entender desde ya es que no tener dominio propio causa vulnerabilidad. Y eso lo vemos en la palabra. Mira, por favor, si me puedes pasar Proverbios 25, 28. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 25 al 28 dice: una persona
sin control propio, sin dominio propio, una persona que no es sobria, como dice, una persona que no es sobria, es como una ciudad con las murallas destruidas. Ahora, en la antigüedad entendamos que las murallas representaban seguridad social, económica y familiar. O sea, no tenerlas producía todo tipo de vulnerabilidad a los ataques del enemigo. ¿Y qué es lo que el enemigo busca? Recordemos que al final, en la práctica, lo que el enemigo va siempre buscando es robar el gozo y la paz, con el fin de producir fracaso continuo y sistemático. ¿Eso es lo que tú sientes? ¿Eso es lo que tú estás viviendo? Mira que dice nuevamente 1 de Pedro 1:13. Si volvemos al versículo bíblico, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten. Oye bien, o sea, llévalo a cabo, prodúcelo, desarrolla el control propio. Y, oigan, yo creo que si tú estás poniendo atención y estás captando la idea para el comienzo de este nuevo año, esto resulta urgente. Di conmigo, dominio propio es urgente. Ahora, ¿cuál es el génesis de este milagro? Porque tenemos que decir que esta virtud del dominio propio es un milagro. ¿Dónde comienza? Y lo primero que tenemos que decir antes de ver cómo comienza es tratar de explicar dónde está parada la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Dónde está la naturaleza humana? Y eso lo dice el siguiente versículo. Bueno, perdón, vamos a irnos a la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4. Si me pones por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y ahí vamos a ver entonces cuál es la condición humana por la cual resulta urgente el ejercitar el dominio propio. Okay. Dice entonces 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, esto es bueno. ¿Saliendo de dónde? Habiendo huido de la corrupción. Di conmigo, corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, ya hemos dicho muchísimas veces lo que significa concupiscencia, pero te voy a dar dos conceptos. Número uno, concupiscencia dice que es deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado, ¿verdad? O sea, es un deseo inmesurado, ¿verdad? Exagerado por las cosas. Otro concepto dice, concupiscencia son los instintos naturales que nos impulsan a hacer lo malo, o sea, a pecar, ¿verdad? Y tenemos que entender que esto es una condición, es un problema innato en el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que existe entre la corrupción en cualquier área de tu vida y la concupiscencia? Acuérdate, la concupiscencia son esa programación natural del hombre a hacer las cosas inconvenientes, las cosas que no son correctas, ¿verdad? Entonces, lo que hay entre la concupiscencia y la corrupción es la falta de dominio propio. O sea, la puerta que hay entre la concupiscencia de una persona, su carne, y la corrupción en la que se encuentra el ser humano, esa puerta se llama dominio propio. Y esa puerta tiene que estar cerrada. O sea, tiene que haber algo ahí que no permita que de esto lleguemos a esta parte de acá. Ojo, como hijos de Dios, tienes que entender que necesitamos frenos espirituales para no entrar en corrupción. Ahora, ya que explicamos, ya que hemos explicado, ¿verdad?, cómo comienza este milagro, ¿verdad? O sea, el génesis, o sea, ¿por qué es importante, digámoslo así? Ahora entendamos cómo se obtiene. Y lo primero que tenemos que entender así rápidamente es que esta virtud se obtiene a través del nuevo nacimiento. O sea, ya viene en el combo. Si me pones por favor Gálatas 5 del 22 al 23. Ponlo por favor. Carta a los Gálatas capítulo 5 del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu que obtenemos nosotros al nacer de nuevo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? O sea, tenemos que entender que todas estas virtudes son armas espirituales, herramientas y recursos. Pero estamos hablando de la templanza. Entonces,
ya viene en el paquete. Es como cuando tú compras una computadora, la computadora ya viene con el sistema operativo, ya sea Mac, ya sea Windows, ya sea Windows, y Windows ya viene con todos los programas, con todas las aplicaciones precargadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y es que ya lo hemos explicado varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un Windows Home a un Windows Professional? La computadora que tú tienes ya lo tiene. Sencillamente tú tienes que activar, ¿verdad? Las nuevas funciones. Obviamente, pues tú tienes que pagar. Pero lo primero que tú tienes que entender en este caso es que esa aplicación, ¿verdad? De tu computadora personal llamada Templanza, tú ya lo tienes. Pero como vemos más adelante, hay que ejercitarla. Pero, ¿cómo comienza? Comienza con un nuevo nacimiento. Cuando tú tienes la computadora nueva, ¿verdad? O sea, es un nuevo nacimiento. ¿Qué dice Juan 1? No la epístola, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 11 al 13, si me lo pones, por favor. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y debemos de recordar con esto, o recordar o entender que hay dos tipos de personas. Las criaturas de Dios, que son las nacidas de sangre, las que han nacido de la voluntad de la carne y de la voluntad de varón y no de Dios. Esas son las criaturas de Dios, los que nacen a lo natural. Perdón, eso sí, son las criaturas de Dios. Y los hijos de Dios son los que creen en su nombre, ¿verdad? Son los que le reciben y los que creen en la obra de Cristo Jesús. ¿Ok? Así es como se obtiene. Así como se obtiene. Tú ya lo tienes porque viene en el paquete. Ahora vamos a activarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de entender un poco más el tema del dominio propio y de la templanza. Ok, en el griego, la palabra templanza significa, óyete bien esto, ser dueño de sí mismo. Es la virtud que permite el control de las pasiones de forma continua y habitual. Es interesante eso. Y esto es fundamental, como dijimos anteriormente, cuando nos toca decir no y cuando nos toca decir sí. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y la otra, porque tenemos que entender para qué no y para qué sí. Ahora, como vimos, la única manera como se recibe es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ponme por favor 2 Timoteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7. Okay, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tenemos que entender que quiero que entiendas que este es un gran recurso, una herramienta increíble en nuestras manos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es la ignorancia de esta virtud. Y hablemos del problema de la ignorancia. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Veamos el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Okay? Tenemos que conocer esta virtud. Nuevamente, entendamos que esta viene con el paquete cuando nacemos de nuevo. Ok, ojo, el dominio propio, aclaro, no solo sirve para decir no a las cosas negativas. Ahorita bien esto, o sea, nos sirve para poder decir no a las cosas que hacen daño, las que son inconvenientes, sino que también nos ayuda a decir sí a las cosas de Dios. O sea, tiene las dos cosas. No a lo negativo, sí a las cosas de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 5 al 6. Si lo tenemos ahí, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 6 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud del conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Es decir, vamos a verlo más adelante realmente. O sea, cuando tú recibes un carro, ¿verdad? Este conocimiento, tú necesitas dominio propio, ¿verdad? Esta es una parte importante. O sea, vamos a ver en lo positivo y en lo negativo qué significa esto. En lo positivo, yo debo de poner de mi parte, poniendo mi confianza en el Señor. ¿Cómo? Aplicando el conocimiento que recibo, ¿verdad? Dice, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, esto es como la actitud. Te voy a decir cuál es la actitud de esto. O sea, cuál es la actitud en cómo yo demuestro que voy a poner mi confianza en el Señor aplicando el conocimiento que yo recibo. Es exactamente como cuando tú vas al médico. ¿Verdad? Tú vas al médico, el médico
ve tu condición, te examina, te hace exámenes y te dice, mire, usted tiene esto, Y para poder controlar o eliminar o corregir esta situación, o sea, esta realidad suya, yo le voy a extender esta receta y usted se va a tomar estos medicamentos tal y como aparecen ahí. Ahora, yo no soy el médico. Quizás por la experiencia puedo reconocer algunos medicamentos, pero yo voy a confiar en la palabra del médico. Ya sé que tú pides una primera o una segunda opinión, pero en alguien vas a confiar tú. Y tú vas a entender y a saber que lo que te están recetando es lo mejor para tu vida, para tu situación. Entonces, esa es la actitud que yo debo de tomar, ¿verdad? En lo positivo, ¿verdad? Esta es la parte que yo debo de poner en práctica. Mi confianza en el Señor, aplicando el conocimiento que yo he recibido. Ahora, hablando de lo negativo, el dominio propio me ayuda a abstenerme de lo que no conviene. ¿Okay? Primera de Corintios 9:25. Así lo explica Pablo, se lo explica a los Corintios, dice Primera Corintios 9:25. Recuerden que en la Grecia antigua era una cosa tremenda el deporte. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. No estamos hablando de vida eterna, pero sí, recuerden ustedes que lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que realmente van a haber premios en el cielo. Van a haber premios muy importantes. Pero dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Bueno, imagínense ustedes, ahorita que acabamos de pasar el mundial. O sea, ustedes se dan cuenta, estos hombres, bueno, yo que he ¿cómo se llama? Practicado ciclismo por casi 27 años, antes de un evento, por lo menos 1 o 2 días antes de un evento, cosas mínimas que se deben de hacer son de dormir bien, tomar muchísima agua, evitar vicios, y hablemos del deporte en general, los pulmones, el comer mucha carne, o sea, hay muchísimas cosas que se deben dejar de hacer pensando en la fortaleza del corazón, en el paso de la sangre, pensando en cómo yo recibo mi oxígeno. Entonces hay que abstenerse. Bueno, veamos el caso del mundial. Miren, veamos el caso del mundial. ¿Recuerdan ustedes cómo quedó el primer partido Costa Rica? Que no recuerdo contra quién jugó, pero le metieron 7 goles. Y por ahí andaban los chambres diciendo que parte de lo que ocurrió había sido culpa del portero costarricense ese me fue el nombre. Bueno, del portero, ya me voy a acordar, le va a dar risa porque no me voy a acordar del nombre de él. Cuando aquí lo tengo siempre, ¿verdad? Qué barbaridad, se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Pero, ¿qué dijeron? Que una noche se dio de parranda. Y que por eso él había estado mal. Que él no había funcionado bien y por eso le metieron 7 goles. Nosotros vimos cómo fue la actuación de él durante todo el mundial y fue una muy buena actuación. Aparte de ese día. Pero es una explicación que dan. ¿Por qué? Porque se sabe que muchos deportistas, para poder ganar una corona corruptible, tienen que abstenerse de muchas cosas. Y una de ellas es esto. Ok. No me acuerdo del nombre. Qué tremendo. Aquí lo tengo en la punta de la lengua. Qué terrible. Pero en fin, tenemos claro el ejemplo. Ok. Ahora, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo yo desarrollar, cómo puedo yo activar, cómo puedo yo llevar a cabo el dominio propio? Únicamente con la ayuda de Dios. Ya dijimos, debo nacer de nuevo. Si no hay una nueva naturaleza, no se puede tener dominio propio. No se puede. Es imposible. Okay. Y número 1, debo nacer de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, no tengo el paquete en el cual tengo la templanza, tengo dominio propio. Y número 2, debo saber cómo usarla. Y lo único es a través de la palabra, que es la que me dice todo lo que tengo en Cristo Jesús. Ahora, ojo, una persona con dominio propio puede considerarse una persona exitosa. Y tal vez en este momento tu mente pueda dar un cortocircuito, pues, porque tenemos que entender que el dominio propio, una persona que tiene dominio propio es una persona exitosa, pero no como el mundo lo concibe. Si me pones por favor Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Aquí en la punta de la lengua tengo el nombre del portero. Ya me voy a acordar. Pero bien, uno menciona cada rato, pero ya la vejitud que les puedo decir. Ok, bueno, Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Porque para el mundo es el fuerte el que domina, el que tiene la última palabra.
¿verdad? El que pone el pie encima, ¿verdad? Donde, como el caballo de Atila, donde ponía la pata el caballo ya no crecía más pasto, ¿verdad? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea, porque acuérdense que hablamos de templanza, y déjenme ver si puedo llegar otra vez a esa templanza significa en griego ser dueño de sí mismo. Entonces, según este versículo bíblico que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, y espíritu con en minúscula, ¿verdad? Que el que toma una ciudad. O sea, el exitoso de la época es aquel que conquista cosas. Es aquel que conquista la carrera, es aquel que conquista la mujer, es aquel que conquista la fama y la fortuna, es el que conquista una ciudad. No, señor. Dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por eso les decía que una persona con dominio propio puede considerarse exitosa, pero no como el mundo lo concibe. Veamos tres cosas de esto. Número uno, sin dominio propio, cualquier cosa que tú hayas conquistado, ya sea deportes, negocios, familia, lo que hablemos, lo podemos echar a perder si no tenemos dominio propio. Número dos, el propósito de esta virtud es mantenernos en libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la carne y del mundo. Y mantenernos en santidad. Y número tres, con la presencia del dominio propio que viene en el paquete, es necesario ejercitarla. Vuelvo y recordemos, ser sobrios es ejercitar, es poner en práctica el dominio propio. Ok, pero entonces, ¿cómo se ejercita el dominio propio para que esta semilla implantada, llamada dominio propio, ¿verdad? Germine, crezca y madure? Muy bien, número uno, debo de fijar, ojo con esto, esta es parte bien importante, para que el dominio propio funcione, para que funcione bíblicamente, ¿verdad? Para que lo entendamos de esa manera. Número uno, yo debo de fijar el propósito de mi vida para la gloria de Dios. Es decir, vivir para su honra. Porque cuando nosotros hacemos esto, Dios nos da la fortaleza y el desarrollo para lograrlo. Dios solo está esperando nada más que yo realmente tenga la convicción de lo que yo voy a hacer va a ser para glorificar su nombre. Entonces, Él me va a dar esa fortaleza para poder desarrollar y lograrlo. Número dos, debo decidir obedecer los principios de la palabra de Dios, aunque no vayan de acuerdo con mi lógica. O sea, que no vayan de acuerdo con la del corazón, lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque no hay cosa más engañosa que el corazón. Entonces, recuérdense, Dios, es lo que yo siempre he dicho, aquí tal vez alguien no esté de acuerdo, pero Dios no es para mí alguien lógico según el mundo, pero sí es soberano. Entonces número uno, yo lo que tengo que hacer es decidir que mi propósito de vida es de la gloria de Dios. Y número dos, decidir obedecer cada principio de la palabra, aunque a mí no me parezca que sea lo correcto. Y obviamente hablar de dominio propio no me cuadra a veces también. No cuadra. Ya lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos bien claros. Ok. Número tres, la llenura y el gobierno del Espíritu Santo se manifiesta con el desarrollo del dominio propio. Como hemos dicho anteriormente, diciendo sí o no cuando se debe. Para este entonces ya no hay control de mis pasiones ni de la opinión pública, que me va a decir cómo hacer las cosas. ¿Nairo? ¡Ay! Pero te quiero recordar del nombre, pero no sé por qué se me viene la cabeza. Iker Casillas. Pero no es Iker Casillas, obviamente no es Iker Casillas, ¿verdad? Ya estoy yo desvariando. Qué tristeza. Pero bueno, lo voy a cortar, sí. Lo voy a cortar de esa manera porque no es por demás, ¿verdad? Creo que voy a perder el hilo de lo que realmente quiero decirles en este momento. Gálatas 5 del 22 al 23, por favor. Gálatas 5 del 22 al 23, vamos a volver nuevamente a esta cita bíblica para reforzar el hecho de que viene en el paquete. Tú tienes el dominio propio. Y eso vamos a ver más adelante cosas muy importantes acerca de esto. Dice, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oye, imagínate que a ti te dan un vehículo, una moto, un carro, un Tesla, un Lamborghini, que alcanza
por decir algo, 500 caballos de fuerza, con un torque de 480 caballos de newton metro, y que puede alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora de 0 a 10 segundos, ¿verdad? De 0 a 10 segundos. Ponte un Fórmula 1, esos Fórmula 1 que tienen los controles en las manos y que, bueno, eso, que tienen todos los controles en las manos. Pero imagínate un vehículo de estos que te lo dan y que no tenga frenos. ¿Manejarías tú un carro así? No es lo más conveniente, peor en las calles de San Salvador. Un vehículo sin frenos, si es lo primero que te dicen cuando usted va a salir, revise los frenos. Óyeme, este ejemplo de vida es como que tú eres un vehículo automático. Un vehículo automático, lo único que tú tienes que hacer es acelerar y frenar, acelerar y frenar, acelerar y frenar. Pero tú tienes que saber cuándo acelerar y tú tienes que saber cuándo frenar, sobre todo cuándo frenar, porque acelerar todo lo podemos hacer, pero frenar es una parte muy importante. Por eso es que a veces cuando uno compra una moto, a uno, entre las cosas que uno le recomiendan, es que uno conozca el tiempo de reacción de frenado de su vehículo. Si tiene ABS, por ejemplo, usted sabe, ABS es un sistema en el cual cuando uno frena, no bloquea la llanta, sino que empieza, frena, avanza, para no bloquearla y que siga rodando de alguna manera la rueda, pero que permita un buen frenado. Y eso es algo de mucha seguridad. Entonces esto es algo parecido. O sea, tú no puedes agarrar un vehículo de tanta potencia sin frenos. Pues esto es parecido. ¿Verdad? O sea, los frenos en este caso es el dominio propio. Ok, vamos a ejercitarlos entonces vamos a entrar al gimnasio del dominio propio. Vamos a ver el gimnasio del dominio propio. Y para entender el gimnasio del dominio propio tenemos que entender que Dios nos quita o permite que tengamos, entre comillas, situaciones para que veamos que tenemos esa fibra espiritual, que se llama dominio propio. Así que vamos a ver 5 aparatos. Si tú has ido al gimnasio, ¿verdad? Hay aparatos que te gustaban, hay aparatos que no te gustaban, pero si tú querías resultados en tu cuerpo, tú tenías que meterte a esos aparatos, ¿verdad? Por lo general, pecho, brazos, abdomen, piernas, ¿verdad? Que eran, pues, el tema, tríceps y todo eso. Muy bien, entonces, te quiero enseñar 5 aparatos, ¿verdad? En este gimnasio del dominio propio, para poder fortalecerlo, para poder ejercitarlo, para poder tenerlo. El primero son las pruebas, de todo tipo. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. ¿Me lo pones, por favor? Primera carta de Pedro 1, del 6 al 7. Como te repito, las cartas de Pedro hablan mucho acerca de este tema. Ok. Primera de Pedro 1, del 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, oigan bien esto, importantísimo esto, por un poco de tiempo, o sea, una prueba que dure bastante probablemente es otra historia, ¿verdad? Dice, en lo cual vosotros os alegráis porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La importancia que tiene esta máquina del gimnasio del dominio propio. Aquí vamos a ver 3 cosas importantes. Número 1, las pruebas nos ayudan a aprender que tenemos la capacidad espiritual de gobernar sobre nuestras emociones y de hacer la voluntad de Dios. Número 2, las pruebas purifican nuestra fe, por lo que hemos leído en el versículo, y nos ayudan a poner la confianza completa, no solo la confianza completa en el lugar correcto, lo cual produce calidad de cristianos conforme a la voluntad de Dios. E importante, nos enseña a frenar y avanzar. Cuando tú comienzas fíjate qué importante cuando tú comienzas a manejar, ¿cómo frena uno? ¿Verdad? Frena de golpe y qué terrible. Después uno va aprendiendo a frenar con delicadeza. Uno se va dando cuenta de que el freno no es solo para parar. El freno es para ir modulando la velocidad de un vehículo. Bueno, es más, cuando tú aprendes a manejar y alguien te está enseñando, el que te está enseñando qué es lo que tiene agarrada, la palanca de frenos. ¿Por qué? Porque esa es una parte bien importante tanto para nuestra seguridad como para la seguridad de otras personas. Veamos el caso de Job.
Veamos un caso claro, clarísimo de dominio propio. Job capítulo 2 del versículo 7 al 10. Job capítulo 2 del versículo 7 al 10. Versículo 7 dice: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9. Entonces le dijo a su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, con dominio propio, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mejor es. Bueno, Cristo fue un gran ejemplo de dominio propio. Al hacer lo que tenía que hacer, ir donde tenía que ir y retirarse cuando tenía que retirarse en algún lugar. Pero aquí vemos un caso claro. ¿Qué hubiera hecho Job? Sí, tenés razón, voy a maldecir a Dios y de ahí que pase lo que pase. No. Fíjate cómo con aplomo él enfrentó a su mujer y todavía le dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Entonces esto no pecó Job con sus labios. Ojo, la bendición que yo necesito y que ya he recibido de Dios se llama dominio propio. Primera entonces máquina en el gimnasio del dominio propio es las pruebas. Segundo, los deseos pecaminosos. Es decir, la carne y la concupiscencia que hay en nuestro corazón y que nos impulsan a sobrepasar los límites. Primera de Pedro 1 del 14 al 15. Si me lo pones, por favor. Ahí vamos a ver esto. Dice, primera carta de Pedro 1 del 14 al 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dos cosas importantes aquí. Estamos hablando de poner límites a los deseos legítimos y necesarios, ¿verdad? No sobrepasar esos límites. Hablemos de la comida, del descanso, de adquirir algo, y aún hablemos de los deseos sexuales. Todo esto debe satisfacerse dentro del contexto en que Dios los ha creado. Para que entendamos de esta manera, es cuando el doctor me dice a mí lo que ya no puedo comer. Déjenme decirles que hace poco, por una mi gripe medio entre gripe y COVID, no sé todavía porque las pruebas me salieron a mí negativas, pero pasé un buen tiempo con ellas y hace poco se me quitó la tos. A mí solo te puedo decir que terminando ya un poco el tema de la gripe, me dieron como taquicardia, se me tocó tener que ir a ver al cardiólogo. Los cardiólogos me hicieron un electrocardiograma, me salí súper bien, gracias a Dios, en el electrocardiograma, pero en la radiografía parece que aparecían ciertas plaquitas ahí, que como de colesterol y todo eso, que dijo el doctor que pues, si yo no hiciera deporte, eso estuviera peor, pues sería un problema coronario terrible. Entonces, y ya pues me dejó una lista de alimentos que yo debo de ir evitando, ¿ya? Okay. O sea, son cosas que lamentablemente yo tengo que evitar. Tengo que evitar más que todo cosas que tengan mucha sal, carnes, mariscos, y ahí estaba la lista, pues. Entonces, a esto nos referimos. Nos referimos a estas cosas que nosotros ya como hijos de Dios ya no debemos de estar haciendo. Ya debemos de tomar nosotros control, enseñorearnos de esas situaciones, ¿verdad? Para que podamos entender el ejemplo. Máquina número 3, el aparato laboral. Los malos jefes. O los compañeros difíciles que están sobre autoridad sobre nosotros. Primera de Pedro 2.18. Póngalo por favor. Primera de Pedro 2.18 dice: sirvientes, empleados, sométanse con todo respeto a sus jefes, a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Ahora, ¿cómo logramos hacer esto? ¿Cómo lo podemos soportar? Versículos del 19 al 21, lo que sigue, póngalo por favor. Ahí el siguiente dice: porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes lo castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Es decir, realmente someternos a nuestros jefes es algo agradable a Dios en todo sentido. Pues para esto lo llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Ojo, nosotros, miren, una de las cosas que yo he estado aprendiendo con esto y platicando con algunas personas es que nosotros no debemos de salirnos de
nuestro trabajo por problemas interpersonales. Si yo tengo problemas interpersonales con alguien, yo no debo salirme de ahí. No es lo que dice la palabra. Ahora, únicamente que Dios nos dé el mandato. Ahora, a no ser que a ti te hayan dicho, mira, ahí no entres, que ahí no conviene, y que por eso mismo, pues nosotros estamos sufriendo penalidades, porque es otra historia, ¿verdad? Pero por problemas interpersonales con alguien, no es lo que la palabra está recomendando aquí. No está diciendo, pues mira, salite. No, está diciendo cómo debemos actuar nosotros ante nuestros jefes, la gente que está en autoridad sobre nosotros, ya sea que sean buenos o que, perdón, actúen de la manera equivocada. ¿Ya? Esta es la parte. O sea, nosotros, pues obviamente, a no ser que Dios nos diga, sal de ahí. Sal de ahí porque ya tenés que salir de aquí o tengo algo mejor para ti. ¿Verdad? Ok. Este es el que. Este aparato es especial. Hoy te puedo decir, o sea, yo te puedo decir realmente cómo en mi vida esta máquina en el gimnasio del dominio propio me ha ayudado muchísimo. Número 4, el matrimonio. ¡Tadán! El matrimonio. Comencemos con las mujeres. Primera carta de Pedro 3, del 1 al 4. Si me lo pones, por favor. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de penas ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, no quiere decir que no se lo puedan poner, pero que el atavío que más se note, dice, sea el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Tres cosas importantes vamos a ver aquí. Número 1, amadas hermanas, lo que por lo general uno espera. Fíjate, aquí este versículo está hablando pues de esposas que tienen esposos difíciles, digámoslo así. O en el caso particular que se refiere aquí, aquellas mujeres que tienen esposos que son inconversos o que en este momento son carnales, ¿verdad? Que no, ni fu ni fa, apóstatas, digamos, que probablemente ya no quieren saber nada con el Señor, no lo sé. Pero mira que personas, hombres que no se están comportando de la manera correcta, digámoslo así. ¿Y qué es lo que hace por lo general la esposa? La esposa se pone a orar. Orar no es malo, pero no es suficiente. Según dice la palabra, y por eso te digo, o sea, acuérdense que la forma de activarlo, una de ellas, es la segunda que hemos hablado nosotros, es tomar la decisión de obedecer a Dios, confiando en su palabra y poniéndola en práctica. Entonces, aquí dice, aquí estamos viendo que orar está bien, pero no es suficiente. Hay que sujetarse, hay que respetar la autoridad del esposo. Fíjate que el hombre, nosotros hemos sido diseñados para ser cabeza y líder, pero una cosa es bien cierta: la mujer nació con el instinto natural de ser madre, y por eso es que ella entiende mejor que cualquiera en esta creación el tema del amor, pero no, o muy poco, el tema del respeto. Dice un pastor una vez, estaba viendo que a él le preguntó a un militar: mira, ¿qué pasaría si el ejército estuviera formado únicamente por mujeres? Dice que este hombre le dijo, ya se matarían, entre todas. Dice, porque la mujer por naturaleza no respeta las líneas de autoridad. O sea, toman todo por asalto, y en ellas está natamente el instinto natural al golpe de estado. ¿Qué puedo decir? Mira, ¿cuántas veces yo he hablado con mujeres que dicen, es que la verdad es mejor trabajar con hombres, porque con las mujeres es bien difícil por los chambres, por las envidias, por muchas cosas? Entonces, es lo que pasa. Por eso es que, por eso es que es importante que las mujeres apliquen el dominio propio, dice aquí, sujetándose. Ahora, el dominio propio en la esposa se manifiesta, número 1, respetando la autoridad de su esposo, ojo, aunque no se lo merezca, y yo no sea modelo este hombre de vida cristiana. Y número 2, no respondiendo de la misma manera que su esposo lo hace. Ahora, ¿cuál debería de ser el resultado habiendo dicho todas las cosas anteriores?
esposos alcanzados por la conducta de sus esposas sin palabras, con un carácter afable y apacible, tierno y sereno. El problema es que Satanás sabe por dónde atacar todo esto y es terrible este tema del machismo y como veremos más adelante un poco acerca de la violencia. Y por lo general, la educación que hoy le dan a las mujeres es: usted no se deje de nadie. Usted no se deje de nadie. Y ese usted no se deje de nadie es un paradigma que llevan al matrimonio, por lo cual hace aún mucho más difícil la situación de una mujer que sabe amar, pero que le cuesta respetar y que le cuesta el sujetarse. Pero te estoy diciendo, cabal, en el matrimonio, para ustedes mujeres, cuál es el aparato, obviamente el matrimonio, para poder desarrollar y poner en práctica exitosamente el dominio propio. Hombres, Primera de Pedro 3:7. Volvamos con nosotros. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ojo, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. Ahí dice que hay que hacerlo seriamente, o sea, con inteligencia, con dominio propio, no con violencia, porque la violencia es falta de inteligencia, ni con machismo. De verdad, o sea, créanme, o sea, esto es, nosotros tenemos que considerar a la mujer al mismo nivel espiritual, o sea, como una compañera. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ese, es amar a esta mujer, amarla. Miren, entendamos que no hay matrimonios perfectos, ni ninguno estaba, yo estoy listo, yo estoy listo para casarme. Nadie está listo. Realmente lo que uno hace es que uno toma, o sea, uno se casa, se une a una mujer o una mujer a un hombre por fe y se va perfeccionando en el camino. Cualquiera dirá: ¿qué es eso? Eso es como decir, eso es como decir, yo voy a cambiar a mi esposo, o sea, no estamos, o sea, yo lo voy a amar a tal y como está, pero lo voy a cambiar en el camino. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Sino que juntos, con todo lo que hemos hablado y con esta virtud de dominio propio, ir perfeccionando el matrimonio. Y si no, veamos un ejemplo bien claro: la tierra prometida. La tierra prometida, óigame, cuando entraron en ella, habían enemigos y hubo que conquistarla. O sea, podemos leer toda la historia en la Biblia de cómo entraron y cómo tuvieron que pelear por ella. Pues lo mismo en el matrimonio. Lo mismo en el matrimonio. O sea, hay que pelearlo, pero no con las armas que el mundo da. En el mundo es: si a mí me hablan feo, yo voy a hablar también feo, ¿verdad? Si él gasta, pues yo voy a gastar más también. No. Mujeres, sujétense. Hombres, amen a sus mujeres. Véanlas como a iguales, tratándolos con honor, con delicadeza. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? Dominio propio. Ojo, amados hermanos, que la mujer fue creada con full extras, las cuales hay que estudiar. Miren cómo vienen los carros ahora. Los carros vienen hoy, los vehículos vienen computarizados. Híjole, mano, y hoy para no echarse un carro de esos, antes uno sabía primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o sea, hay tantas cosas, pero hoy hay que aprender hasta a leer una computadora que traen. Fíjate que, por ejemplo, las motos, ahora que yo estoy en esta pila de las motos, yo antes pensaba que pues los tableros solo traían la información necesaria: gasolina, temperatura y unas cuantas cosas más, ¿verdad? Velocidad, revoluciones, la capacidad de revoluciones, la temperatura y todo eso. No, pero hoy, óyeme, hoy vienen las motos computarizadas en las cuales tú puedes apretar un botón si tú vas a ir en la lluvia. Entonces empieza a regular ¿cómo se llama? La tracción, el ABS, lo conecta, te metes off-road, o si te vas a meter en calles de tierra, en calles rurales, entonces tú pones off-road, entonces ya desactiva el ABS, ya empieza a guardar ¿cómo se llama? A aflojar los amortiguadores. Entonces tenemos que entender que, amados hermanos, las mujeres, esto fue lo último que Dios creó, fue lo último. La última parte de la creación fue la mujer, y la mujer venía con full extras, así como aprender a manejar, como habíamos repetido hace un momento, de estos vehículos de Fórmula 1 que tienen todos los controles en el timón, ¿verdad? O sea, si tú no has manejado uno así, o vete a manejar tú, por ejemplo, a Inglaterra, donde el timón está del otro lado. O sea, yo creo que hay que hacer algún tipo de maniobra ahí, hay que aprender a poder manejarlo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Por amor. ¿Y cómo logramos eso? Con dominio propio. Muy bien.
Número 5, y último aparato en el gimnasio del dominio propio, son los conflictos con otras personas. Primera de Pedro 3.8. Si me lo buscas, por favor. Primera de Pedro 3.8 dice: finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Óigame, esto es bien, tenemos que ponerlo en práctica, sobre todo en la calle, cuando nos gritan, cuando nos pitan, cuando nos ultrajan, no devolver mal por mal, ¿verdad? Aunque quisiéramos, aunque creamos que se lo mereciera, poder devolverle la cachetada, no, sencillamente bendiciendo. O sea, tenemos que aplicar la ética cristiana en nuestras relaciones interpersonales, en pocas palabras, amar a pesar de. Primera de Pedro 3 del 14 al 16 dice, si me lo pones por favor: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino, ojo con esto, santificad a Dios, el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros entonces ante los conflictos con las personas? Actitud de adoración. Cuando haciendo lo correcto, recibamos lo malo. En otras palabras, tengo que decidir vivir en santidad. Ok, y para terminar, ¿qué es lo que me debe incentivar a mí a que el dominio propio se desarrolle en mi vida? Número 1, la inmensa alegría que nos espera en el cielo. Primera de Pedro 1 del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próspero. Recordemos que la Biblia, lo que la Biblia habla del cielo en Apocalipsis. Ahí tengo 3 versículos bíblicos que se los vamos a leer para poder ver lo bello del gozo que se recibe allá en el cielo. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Comunión directa con Dios. Apocalipsis 14:13: oí una voz que del cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y Apocalipsis 22:3 y 5 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Lo primero tiene que ser realmente el gozo y la alegría que nos espera en el cielo. Segundo, saber que tenemos vida eterna. Tercero, mi identidad. O sea, lo que a mí me debe de incentivar realmente a poder desarrollar el dominio propio es mi identidad. Primera de Pedro 2:5 y del 11 al 12. Perdón, Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 5 y del 11 al 12 dice, según tenemos ahí: de esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas, que somos nosotros, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Amados, yo ruego que somos, además de que somos un templo espiritual y sacerdocio santo, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis como los deportistas de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, lo que hablamos en un principio, en tu decisión, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vemos aquí 2 cosas rápidamente. Sabiendo lo que soy yo en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que hemos hablado, no me voy a vender por unas piezas de plata o por un plato de lentejas. Fíjate una cosa importante: por la pura gracia de Dios yo he sido bendecido para bendecir a otros como representante de Cristo. Yo soy un embajador y por eso es importante el dominio propio. Ok. Otra de las cosas que te debe de incentivar realmente a poder desarrollar el dominio propio es la certeza de que tú puedes controlar la carne en esta tierra. ¿Se puede? Sí se puede, ¿verdad? ¡Ojo!
muchos pueden pasar la vida decepcionados haciendo lo que no quieren hacer. Recuerden ustedes la ley de la carne repetitiva, ¿verdad? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Mira que es 1 de Pedro 4:2. Póngalo, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2 dice: no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo se logra eso? Con dominio propio. Con dominio, o sea, sí es posible. O sea, sí se puede tener control sobre nuestros instintos. Y sí se puede tener victoria como cristiano en este mundo. Ahí lo dice. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Y número 5, ¿verdad? La quinta razón por la que vale la pena realmente el poder desarrollar el dominio propio es lo que termino logrando en vida. Terminamos con 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿verdad? Después de que te hayas ejercitado con las pruebas, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿De qué estamos hablando? Transformación, restauración, sostenimiento, fortalecimiento y establecimiento. Dos cosas muy importantes. Es una vida fuera de serie. Una vida que ya no es una vida con libertad y santidad. ¿Libertad de qué? De todos estas pasiones desordenadas que no nos llevan más que al fracaso, a la tristeza, a la autodecepción y por último a la autodestrucción, que no hace más que debilitar nuestra fe, por la cual muchos están apostatando. O sea, podemos tener una vida fuera de serie y ser un testigo fiel de Jesucristo en esta tierra. ¿Qué es lo que se necesita primero? Por si no lo has tenido todavía, nacer de nuevo. Es lo que se necesita. Lo primero es nacer de nuevo. Este milagro lo hace Jesús y en este paquete viene incluido el dominio. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque de esta manera queremos comenzar este año, pudiendo entender, Padre, que nosotros podemos vivir vidas victoriosas. Padre, vidas de éxito, Señor. No como el mundo la ve, porque el mundo te dice, conquista, pega primero. No. Paciencia, domina la ira, domina tu espíritu, y eso te va a dar éxito. Padre, ahí estamos nosotros sufriendo, Padre, porque queremos cosas, Señor, más allá de los límites que son correctos, Señor. Padre, muchas veces son esas cosas legítimas en nuestras vidas que se desbordan demasiado, Señor. Pero Padre, gracias, Señor, porque al haber creído en tu nombre, al haberte recibido, Padre, tenemos la potestad de ser llamados, el permiso de ser llamados hijos de Dios. Recibiendo, Padre, el don del Espíritu Santo y con ella el paquete de templanza que es el dominio propio. Aquel que no va de acuerdo a la lógica ni a lo que el corazón dice. Pero vuelvo y repito, a ti que todavía no has recibido este paquete, yo te quiero invitar que lo hagas en este momento. Y si tú sientes algo en este momentito que tal vez el Espíritu está diciendo, recíbelo. Todo lo que tienes que hacer es un par de cosas. Número 1, reconoce que eres pecador. Reconoce que en ti no estás bien. Reconoce que tú caes rápidamente en tus pasiones. Dile, Señor, Padre, perdóname, me arrepiento. Y por último, dile, yo te reconozco y te recibo como mi Salvador personal. Recibe este paquete con todas las virtudes del Espíritu Santo, incluyendo la templanza, incluyendo el dominio propio. Y yo te doy gracias, Padre Santo, por aquellas personas que han sido expuestas a esta presentación. Te doy gracias por mi vida, Señor, porque realmente poder comenzar este año con esta palabra, qué bendición, Padre bendito. Y tú sabes, Señor, que no mucho me agradó al principio el poder hablar de esto, Padre, porque es un golpe a mi carne y a mi orgullo, Señor. Pero gracias, Padre, porque yo sé que esto es mucho mejor, Padre Santo, lo que puedo recibir más en vida, más en la eternidad, Padre bendito, que lo que en este momento tengo aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, dominio propio, templanza, controlar. Tú te puedes ejercitar, ya sabes, y si no te quedó claro, vuelve a ver esta presentación. Ahí vas a ver entonces cómo se activa, cómo se ejercita.
vas a ver lo que es el dominio propio, lo vas a volver a ver otra vez, vas a ver el gimnasio y razones muy importantes por las cuales desarrollarlo. ¿Y sabes qué? Eso es lo mejor para ti. El poder tener control de tus emociones, poder tener éxito, ser victorioso y ser un testigo fiel, un testigo correcto de Cristo Jesús aquí en la tierra. Así que, amados, así comenzamos el año. Recuerden, todos los domingos, ya sea presencial, ya sea a través de los medios de comunicación, estamos para poder compartir la palabra a través de estos canales, a través de Facebook, Iglesia Cristiana de Oración, o a través de YouTube. Así que con esto comenzamos, amados, muchas bendiciones en este comienzo de semana y en este comienzo de año.